Capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Y acá Pablo inicia con una declaración fuerte. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. Y acá Pablo les dice, ¿no? ¿Acaso han recibido el Espíritu por hacer las obras de la ley? ¿Acaso han recibido el Espíritu por guardar el Sabbat, por circuncidarse y por otras cosas? No, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes han recibido el Espíritu por cuando han oído las buenas nuevas y han creído. Y en el 4 les dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Antes las primeras iglesias, especialmente bueno, en las misiones de Pablo, hay que tomar en cuenta que iba a ciudades donde ya había una religión establecida, donde tenían sus propios dioses. Y por ejemplo, como en el caso de Roma, los cristianos se tenían que ocultar. Y lo que hacían los gobiernos era ir con sus dioses, estatuas de sus dioses o no sé, algo que representara a sus dioses, iban y les decían que adoren a esa estatua. Y obviamente los cristianos no iban a adorar esas estatuas, así que así los identificaban, los secuestraban y o les hacían obligar o sea, o les obligaban a renunciar a su fe, o bueno, en el caso del Coliseo o sea, en caso de Roma, les llevaban al Coliseo romano y ahí les hacían comer con leones, tigres, los tenían de gladiadores o simplemente pues los mataban. Y esto era muy fuerte y por eso Pablo les dice, y me imagino que en Galacia pasaban cosas parecidas, tal vez no una tribulación tan fuerte como la de Roma, pero sí, siempre al inicio se tenían que ocultar y eso pasaba casi en todas las iglesias, especialmente cuando Pablo dejaba plantada la semilla y empezaba a crecer la iglesia. Y les dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Número 6, el pacto de Dios con Abraham. De aquí va a explicar qué pasó con Abraham. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, Mm. perdón, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo, 9, de modo que que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, la promesa de, de Dios con Abraham igual es para con los gentiles, para con nosotros, por medio de la fe. Y el 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que es de obras, porque dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Y por qué dice que están bajo maldición? Porque si tú quieres vivir bajo la ley, estás obligado a cumplir todos los aspectos de la ley, todas las reglas de la ley, lo cual es para un hombre imposible, por lo cual pues quedas bajo maldición y nunca te vas a poder justificar si quieres vivir por las obras de la ley. Pero nosotros, los gentiles y bueno, cualquier cristiano vive por el pacto nuevo que hizo Jesús. Y dice, el justo por la fe vivirá. El 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase
los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando se le hizo la promesa a Abraham, le dice, pues, le dice, no, a tu simiente, y no a tus simientes. O sea, no se refería a que íbamos a ser salvos por medio de toda la herencia de Abraham, de toda su descendencia, sino por medio de una persona que iba a salir de su descendencia. Y ese era Jesús, Cristo. Luego, el 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. O sea que la promesa que Dios le hizo a Abraham no fue abrogada cuando vino Moisés e instauró la ley que Dios le dio. No lo abroga. Porque el 18 dice, porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, la herencia que Dios le dio a Abraham y a toda su descendencia es mediante la promesa y no por la ley. Y esto les está explicando a los hermanos que están queriendo judaizarse o a los judaizantes. El propósito de la ley. 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Cuando la ley es contraria a las promesas de Dios, no, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, entonces Pablo dice, en ninguna manera, no es contraria a las promesas de Dios, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces todo el mundo, todos los, eh, bueno, básicamente cualquiera que cree en el Señor Jesús, las buenas nuevas, cualquier cristiano, ¿no? Puede ser salvo a través de Cristo Jesús. Entonces la bendición de Abraham va hacia con cualquier persona que es cristiana eh, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora el 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, para aquella fe que iba a ser revelada. El 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ayo es como una niñera, ¿no? Alguien que te tutela, que te cuida. Entonces dice, la ley ha sido nuestro ayo. Y 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, una vez que hay la fe, ya no están bajo esa tutela de la ley, ¿no? El cuidado de la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí es lo que les decía antes. Por medio de la fe en Cristo Jesús, todos pues tenemos, eh, entramos a la bendición de Abraham, ¿no? A la promesa que Dios le hizo a Abraham, por medio de Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Aquí está. Si somos de Cristo, somos linaje de Abraham, por tanto nosotros somos herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y herederos según la promesa. Y somos herederos de la promesa. Y creo que en el 4 habla, bueno, acá dice, vamos a mover esto aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta que el tiempo señalado, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo rudimentos del mundo,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Es el 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11. Me temo que de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Y ahí Pablo les está diciendo, pucha, ustedes a la fuerza quieren volver a lo anterior, a lo antiguo, a aquello de lo que se les ha librado. Y la verdad me temo que pues con ustedes haya sido en vano todo lo que he trabajado. Eso les dice a los Gálatas. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes, más bien, me recibisteis como a un ángel de Dios. Entonces les está haciendo recuerdo de la primera vez que fue hacia los Gálatas, ¿no? Y les dice, ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en el 15 les dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Entonces, muchos en la iglesia ya estaban creyendo el concepto que metían los judaizantes de Pablo, que tal vez la doctrina que enseñaba era doctrina de hombres o que era mentira. Y en este caso, Pablo les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué piensan eso de mí, digamos? Y les dice, no, antes ustedes me recibieron como un ángel de Dios, como al mismo Cristo. Y les dice, incluso estoy seguro de que ustedes se podrían haber sacado los ojos para dármelos. O sea, enseñarle confianza, de ese cariño que tenían, ¿no? Lo aceptaron. Y el capítulo 16 es interesante porque le dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. El 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y eso se refiere a los que querían apartar a la iglesia de Pablo, ¿no? Los que estaban volcando a los hermanos de Gálatas contra Pablo. Él está advirtiendo de ellos. Ahora el 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y se sigue maravillando acerca de la situación de los Gálatas. ¿Ok? Alegoría de Sara y Agar. 21. Lo vamos a leer rápido. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, les decía a los que estaban cayendo en esa trampa de querer hacer las obras de la ley, ¿no? Por ejemplo, lo inicial, circuncidarse, que con eso afirmabas tu pacto de Dios, ¿no? Se supone que, y eso hacían todos los judíos, se circuncidaban y ahí entraba en vigencia el pacto de Dios con Abraham sobre los judíos, y eso antes de Jesús. Pero ellos querían seguir manteniendo, por ejemplo, la circuncisión. O sea, y les dice, ¿acaso no han oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Acuérdense que cuando no podían tener hijos, Sara le dice a Abraham que, a pesar de la promesa, ¿no?, que Dios le hizo a Abraham, que tenga un hijo con la sierva egipcia. Y de ahí nace Ismael.
Pero ese hijo de Ismael no era por la promesa, no era el hijo de la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Entonces, a eso nos está explicando. E Isaac sí era el hijo que Dios le había prometido a Abraham y de ahí iba a salir su descendencia. El 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y esto les está escribiendo a tanto judíos como gentiles que creen en Jesús. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, em, también no es interesante saber por qué Ismael le hacía bullying a Isaac. Lo perseguía, lo maltrataba un poco y pues al final Abraham terminó echando a Agar y a su hijo Ismael para, bueno, para que no tengan conflicto con Isaac, que era el hijo de la promesa. Obviamente no los dejó solos, ni siquiera Dios, pero sí tuvieron que irse, ¿no?